Mm, Gracias, hermano Raúl. Eh, bueno, ya, espérense un segundo. Ahora sí, listo. Bienvenidos, mis hermanos, que la gracia y la misericordia y la paz de nuestro Señor sean con cada uno de ustedes el día de hoy. Y oro para que el Señor siembre en sus corazones la importancia y el valor del culto, ¿no? Eh, Porque es importante que nosotros el domingo nos levantemos directamente pensando qué es lo que el Señor tiene hoy para mí. Y en base a eso, preparar mi recipiente, preparar mi corazón, porque recordamos que Satanás busca realmente robarse la palabra. Entonces, antes o cuando nos levantamos, incluso, ¿no? Eh, Está trabajando para que nosotros no recibamos esa palabra. Entonces, es importante que cada vez que nos levantemos, tomemos el tiempo del culto. El culto inicia cuando yo me despierto, cuando yo me levanto y luego preparo todas las cosas para poder recibir el mensaje de la palabra. En esa instancia les doy la bienvenida a cada uno de los hermanos, a los que se han ido conectando, y me gustaría poder leer nuevamente el texto base de inicio porque sé que hay algunos hermanos que no lo pudieron escuchar, eh, porque se fueron conectando mucho después. Vamos a leer la palabra base en Hechos 1 del 12 al 14 que nos habla acerca de cuando los discípulos, el Señor Jesucristo le da las instrucciones, les habla 40 días del reino de Dios, les promete la llenura del Espíritu Santo y los envía para que ellos se concentren. Y dice la palabra que ellos fueron. Entonces dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Vamos a tomar entonces también para leer nuevamente el texto central de la palabra que está en Marcos 3 del 13 al 15. Después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él. Y estableció 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera los demonios. Amén. Entonces vamos a entrar en el tiempo de la introducción y nosotros la semana pasada pudimos, el Señor nos habló acerca de que abriéramos los ojos para el evangelismo y para el movimiento de evangelismo. Y pudimos ver a través de la palabra cómo el sistema de las tinieblas, cómo Satanás gobierna el mundo a través de las épocas con el sistema de tinieblas. Pero hoy el Señor nos va a hablar acerca de el sistema del reino de los cielos o del reino de Dios, ¿no? Cómo vivir bajo ese gobierno perfecto. Cómo podemos aplicar este reino de Dios a nuestra vida de fe. Cómo saber si estoy viviendo, ¿no? Dentro del reino de Dios. Entonces el Señor Jesucristo nos dio un modelo de vida para levantar las torres de Dios y quebrantar el modelo de las tinieblas, para derribar las torres de Satanás, ¿no? Por eso les decíamos la semana pasada que el Señor quiere sacarnos completamente de las tinieblas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo? Hizo el evangelismo, pero también hizo el movimiento de evangelismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Él predicó a las multitudes y les dio sanidad, pero apartó a discípulos para la obra del movimiento de vida, para que ellos fuesen el modelo de vida para el futuro, que toman el modelo de Cristo y que quiebran las tinieblas y levantan la torre de luz. Eso es importante que nosotros lo veamos, porque el Señor no quiere solamente quebrantar el sistema de tinieblas, sino levantar las torres de luz en nosotros con el modelo de vida de Cristo. Y para los remanentes, el día de hoy vamos a compartir un contenido de pronto que puede ser un poco abrumador a nuestros ojos y les pido que no se concentren en el bosquejo, sino que escuchen. Y luego ustedes puedan ir al bosquejo del culto y poder escudriñarlo. Pero para los remanentes, únicamente el Señor les pide esto,
tengan su tiempo de concentración ante Dios, con la palabra y con la oración, y ya tienen la vida garantizada. ¿Sí? Ahora, vamos a dividir este mensaje normalmente en la introducción, contenido y conclusión. En la introducción vamos a ver lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo. En el contenido vamos a ver cómo vamos a vivir esto, cómo hicieron los discípulos para vivir esto y cuáles son las evidencias. Y en la conclusión, lo que nosotros hemos de experimentar, evidenciar. Entonces, vamos a hablar un poco de la vida del discípulo. ¿Qué es la vida del discípulo? Bueno, la vida del discípulo es seguir el modelo, la vida de Jesús y experimentar el poder de Jesús. Entonces, tres aspectos importantes tiene la vida de estos discípulos. Número uno, vive aferrado a un pacto. Y ese pacto es estar con Él. Lo leímos ahora en Marcos 3, ¿no? Del 13 al 15. Número dos, vive aferrado a su misión. Entiende para qué vive, por qué vive. Y el Señor se las dijo, enviarlos a predicar, número dos. Y número tres, vive aferrado al método de vida, la autoridad que Jesús le dio para quebrantar las tinieblas y para dar sanidad. ¿Sí? Entonces, número uno, vive aferrado al pacto, a estar con Él. ¿Cuál es mi pacto? Yo necesito tener una conclusión de vida. Mi respuesta para toda la vida, que era lo que hablábamos la semana pasada, el discípulo va a donde está la fuente de vida, la palabra. Y Mateo 16:16, nosotros conocemos este texto que dice, Jesús es el Cristo, la confesión de Pedro, la gran confesión de Pedro. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿cómo puedo yo concluir en esto? Por eso hablamos la semana pasada del problema espiritual, porque si yo no conozco el problema espiritual, pues yo no voy a saber de qué me salvó Dios, yo no voy a saber de qué me libró Dios y yo voy a vivir en esa ignorancia espiritual teniendo muchísimas preguntas y vivir sin respuesta. Entonces, la palabra nos dice en Juan 19:30 que Jesús consumó todo en la cruz. Nos dio la solución a todo ese sistema y a los 12 problemas de Satanás que nos atan, que nos hacen lazos, que nos generan moldes de destrucción de generación en generación. Entonces Jesucristo ha resuelto todos los problemas y nosotros lo sabemos. Nosotros conocemos que Jesucristo es el verdadero profeta, que nos abrió el camino imposible a Dios, porque no podíamos en estado de pecado llegar a Dios por nosotros mismos. Sabemos que es el verdadero sacerdote que nos limpió de ese pecado que nos separaba de Dios y nos dio Emmanuel. Ahora estamos junto con Él. Y es el verdadero rey que deshizo las obras de Satanás. Ahora, mi vida de fe es descubrir por qué Cristo es suficiente, es completo. ¿Cómo yo puedo esto llevarlo a mi vida? ¿Cómo puedo yo entender que Cristo es todo lo que necesitamos? Y yo meditaba en el libro de Juan, porque a veces nosotros, ay, pero ¿cómo Cristo resolvió todos los problemas? Yo no entiendo eso. Si nosotros queremos profundizar en este pacto, en por qué nosotros decimos que Jesucristo es completo y suficiente, es porque lo dice la palabra. Yo les recomiendo con mi corazón que lean el libro de Juan, porque la palabra en Juan nos describe a Cristo como todo lo que necesitamos y por eso Dios envió a Cristo. Cristo es todo lo que necesitamos, por eso Dios lo envió así. Entonces, nos ayuda y nos enseña a descubrir lo obvio de Cristo, lo necesario de Cristo y lo absoluto de Cristo. Nos dice la palabra y se los voy a poner muy resumido, ¿no? El libro de Juan nos dice que Cristo es la palabra de Dios, que Cristo es el creador, que es la vida, que es la luz de los hombres, que es la luz del mundo, que es la luz de la vida y que esa palabra y esa luz fue personificada, hecha humana y se hizo el pan de vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cristo, la puerta para las ovejas, el buen pastor, el verdadero descanso, la resurrección y la vida, inclusive hasta el problema de la muerte, el camino, la verdad, la vid verdadera. Eso es Cristo para mí, yo se los comparto, ese es mi pacto. Cristo para mí es todo. No hay nada, no hay otro lugar donde yo busque una respuesta si no es a través de Él. Y cada vez que yo me lleno de Cristo, Él viene a abrir mis ojos y puedo ver el evangelismo y puedo ver el punto número 2 a lo que se aferra el discípulo, mi misión de vida. Era enviarlos a predicar.
Pero esto no lo podemos hacer nosotros de buenas a primera o con nosotros con nuestras propias fuerzas, ni con nuestra intención. Porque hay mucha gente que sale al mundo a predicar y tiene muy buena intención, muy lindo corazón, quiere hacer el bien, pero no conoce el problema espiritual, entonces se genera más desastre. Entonces, la misión de vida del discípulo es el evangelismo y el movimiento de evangelismo. Y lo vemos en Mateo 28 al 18 al 20, que es la comisión. El Señor Jesucristo, quien tiene el poder del cielo y la tierra, ese poder lo ha dispuesto a nosotros. Ahora yo tengo que descubrir, por eso después vamos a ir al contenido a ver cómo yo puedo descubrir esto, cómo yo puedo hacer Cristo el centro de mi vida, cómo puedo entender que es la solución a todo. Entonces dice, hacer discípulos en todo lugar, prometió que estaría con nosotros hasta el final. Y yo siempre les comparto esto, el método de Dios para salvar a la humanidad es Cristo. Y el método de Cristo para salvar al mundo somos los discípulos. Entonces, si yo como discípulo tengo un pacto, Jesús es el Cristo, conozco el problema espiritual, pero me aferro a la solución y entiendo cuál es mi misión de vida, pues se termina todo porque yo no voy a tener que buscar otra cosa, otra razón de vivir. La gente vive la vida por razones equivocadas, porque no conoce otra cosa. El Señor nos ha dado la conciencia espiritual para entender para qué vivo yo, para qué es mi tiempo, para qué es mi economía, para qué es mi familia. Y ahí es donde yo invierto todo, ahí es donde está mi tesoro. Ese es el reino de Dios para mí es mi tesoro. Y le estoy compartiendo esto como un foro personal. Ahí está mi tesoro. En mi misión de vida. Yo no tengo otra cosa para hacer. Ah, que puedo trabajar, sí, pero dentro de mi trabajo está mi misión de vida. Todo se conecta con esa misión. Y número tres, vive aferrado a un método, porque a veces eso nos preocupa mucho la evangelización. Y la palabra dice que nada más estando junto con él y aferrándose a esa misión y a ese Cristo que es completo, ellos tenían una autoridad. ¿Cuál es la autoridad? Pues Primera de Corintios 3:16 dice, es el Espíritu Santo que vive en mí. Esa recreación, ese evangelismo que toma lugar en mí. La autoridad de las tinieblas no es al mundo, es principalmente a mí. Poder sanar mi corazón, que lo hemos hablado, poder sanar mi vida y yo levantarme como un testigo, porque Jesucristo nos prometió eso. Fue lo que les prometió en Hechos 1 del 1 al 7. Concéntrense, esto es el reino de Dios. Les prometo que van a ser llenos del Espíritu Santo. A nosotros también el Señor nos ha prometido la llenura del Espíritu Santo y hay un lugar para eso. Jesucristo nos ha prometido la guía del Espíritu Santo, así como a Felipe y el etíope. Dice que el Espíritu le dijo, ve hasta dónde está ese carro. Así el Señor desea guiarnos milimétricamente en todo, cada movimiento. Jesús nos ha prometido la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Hechos 2:47 dice que el Señor añadía todos los días a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero el Señor no va a añadir si nosotros no tenemos un modelo de vida para esas personas, porque ¿qué le vamos a dar? Mi modelo de vida, el yo que Satanás creó. Entonces es importante que nosotros entendamos el lugar del aposento alto. Y Jesucristo nos ha prometido el fruto del Espíritu Santo, o sea, el Señor nos ha prometido sanar nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo, todo toma lugar. Y ahora vamos entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Porque Él ya sirvió la mesa, pero ahora nos enseña a comer también. ¿Cómo puedo vivir con esto? Lo primero es saber que el discípulo no va solo. De hecho, el Señor les enseñó a ir juntos. Ahora, hay un discípulo que hay un camino que el discípulo camina solo, sí, que es la sanidad personal, pero el discípulo no va de solo. El Señor les dijo que estuvieran juntos. Entonces, hay un tiempo de concentración, el tiempo de soledad que el Señor también enseñó. O sea, nosotros vamos juntos con la iglesia, pero yo necesito mi aposento alto personal para evidenciar todo esto lo que Jesús me prometió, para ponerle nombre a todo lo que yo estoy viviendo junto con la palabra y la oración. Entonces, ¿cómo podemos vivir esto? Hay un contenido. Y lo vamos a estructurar en tres. Ustedes van a ver muchos tres hoy, ¿no? ¿Por qué? No es que solamente sea tres maneras. No, no lo veamos así, veámoslo más bien como un método para grabar lo que yo me quedo hoy. El contenido de los tres hoy.
El contenido de los tres hoy es una corriente, ¿no? Y siempre le llamamos la palabra la oración y el evangelismo. Pero esta palabra oración y el evangelismo viaja a mi vida, pero tiene un para qué, un impacto dentro de mi ambiente y de mi región. Entonces, es una corriente para verme a mí, para ver la época y lo que Dios desea de mí en esta época. ¿Qué es lo que yo me voy a aferrar el día de hoy? Hoy yo me aferro a la fe que tengo en la palabra y el para qué de esa palabra. Porque la Biblia me sana a mí, pero tiene una corriente para ver el mundo. En segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 nos habla de que la escritura toda completa, y aquí me van a entender los que les mando a transcribir, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. A fin, el para qué, que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la obra de Dios? Transmitir esa palabra que me redarguye, que me enseña, que me corrige y que me instruye. Entonces, ¿por qué me aferro a la palabra? Porque Dios obra desde el principio a través de su palabra y la cumple. Eso es lo primero. Me aferro a la palabra. Ok, me aferro a la oración. ¿Qué es la oración? Yo no puedo, siempre le decimos, no oremos a nuestra manera. Y como iglesia nosotros hemos preparado el modelo de los tres hoy para ustedes y el que no lo tenga me puede escribir libremente y yo le voy a ir compartiendo, ¿no? Entonces, ¿qué sería la oración? Bueno, esa fe que yo tengo en la palabra tiene que ir acompañada de una confesión, porque yo no puedo creer que Jesús es el Cristo y confesar todos los días que yo no puedo, que yo no sé que esto es horrible, que yo no sepa que nací aquí, que yo no sepa que esto allá. Mi confesión no puede ser queja. Yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces, Señor, yo no voy a negar la realidad que está pasando, pero yo creo que tú cambias las circunstancias. Ah, y con la oración que me transforma a mí, transforma mi circunstancia, yo entiendo que puedo con la oración conquistar el mundo. Lo primero que el Señor le dijo para ir antes de ir al mundo es conquístenlo en la oración. Y en Romanos 10:10 nos dice, nosotros conocemos Romanos 9, no, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero en Romanos 10:10 nos dice que con la boca se confiesa para salvación. Entonces es una fe que está en el corazón que se confiesa con la boca. ¿Qué pasa cuando yo oro? Dios moviliza todo. Moviliza el poder del trono, sus ángeles, sus mensajeros, sus ayudantes, todo se está movilizando. El tema es que a veces yo no lo veo y como no lo veo, entré en desesperación. Por eso necesito la concentración, para creer que Dios está obrando. Entonces esa palabra y esa oración traen en mí una obediencia, pero una obediencia no por cumplir la ley, como dice el libro de Romanos, sino que cuando nosotros recibimos esa gracia de Dios, ese regalo, la obediencia se hace natural. Y esa es la evidencia de la llenura, la guía y las obras del Espíritu Santo. Entonces, ese evangelismo que toma lugar en mi vida toma un para qué, la misión, ser testigos hasta lo último de la tierra. Toma lugar en mi región, toma lugar en mi nación. Así yo no lo esté viendo, estoy orando constantemente. Entonces entiendo que así como Cristo básicamente resolvió todo en mí a través de la palabra, la oración en el evangelismo, oro por el mundo para que esa obra tome lugar en el mundo. Entonces nos dice en el Salmo 119, del 25 al 26, vivifícame según tu palabra. Yo se los dejé ahí escritos en el bosquejo. Vivifícame, porque abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. ¿Qué nos habla este salmo? La palabra, la oración y el evangelismo. Entonces, vamos con calma. Tomamos el contenido de los tres hoy. Ahora, ¿cómo yo puedo organizar mi tiempo? Porque a veces es una pregunta. ¿Cómo yo puedo organizar mi tiempo para yo tomar la palabra, la oración y el evangelismo? Entonces tengo que estar todos los días con un cuaderno, tengo que agarrar todo el tiempo una oración. No, mis hermanos, yo les coloco todo este plano en general, pero esto es algo que nosotros vamos descubriendo. No hagamos cosas difíciles, sino cosas sencillas. Y vamos a hablar de las tres concentraciones. ¿Por qué necesitamos la concentración, aunque sea un minuto, aunque sea 5 minutos? Ay, el pastor Yu siempre dice eso. Hagan cosas que sean flexibles para ustedes, pero no dejen de hacerlo. Tomen la palabra, la oración constantemente. En el momento que estén, recuerden quiénes son
Y eso es las tres concentraciones. ¿Por qué necesitamos la concentración? Porque es la fuerza que viene de Dios. Las tres concentraciones nos dan la fuerza que viene de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás tiene un sistema de torres, 12 torres, lo vimos la semana pasada, diseñadas para debilitarnos constantemente, para debilitar nuestras fuerzas, nuestra fe, nuestro culto. Por eso a veces no tenemos fuerza para entrar al culto a las 12, a las 11:30, a las 8:30. Nos hace muy difícil. Y cuando al principio les decía esto, no era a manera de regaño, sino es a manera de Señor, que puedan tener la gracia para entender que aquí está la fuerza que proviene de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer apenas nos levantamos? En su mañana, cuando ustedes se despierten, oren, reciban la fuerza para enfrentarse a sí mismo, para enfrentar a Satanás y al mundo con el contenido de la palabra y de la oración. Estos son las 24 horas, mañana, tarde y noche. En el Salmo 1 nos los dice clarito. Meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Y nos dice las bendiciones que esto trae. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Entonces, esa meditación en la palabra, y se los comparto así para que entiendan la razón. Muchas veces en la iglesia nos golpeaban y nos decían, yo estuve en una iglesia que era muy religiosa, ¿no? Y muchas veces los golpeaban y nos decían, tienes que orar, pero yo no entendía la razón. Ahora entiendo que ahí recibo la fuerza. Entonces en la mañana yo recibo la fuerza, tomo mi tiempo. ¿Y en la tarde qué hago? Entonces en la tarde no trabajo, no hago más nada sin orar. No, conecte todo con la oración. Hay una persona aquí que me está escuchando que me decía, mi trabajo es un caos, todo es horrible, donde yo veo es todo horroroso. Mira, los jefes hacen esto, hay corrupción aquí, hay esto allá. Yo le decía, bueno, el Señor te está permitiendo ver, no para que te quejes de la situación, sino para que tengas títulos de oración. Tú tienes la autoridad. Conecta todo con la oración, en donde estás que se establezca el reino de Dios. Obviamente los lugares de trabajo son lugares de opresión. ¿Por qué? Porque Satanás gobierna con sus 12 torres. Obviamente los lugares en las escuelas son de adoctrinamiento. Claro que sí, porque Satanás gobierna con sus 12 torres. ¿Qué vas a hacer tú como discípulo? ¿Qué voy a hacer yo en mi lugar de trabajo? Tomo la oración. Cuando veo todo está mal, invoco el nombre de Jesucristo en este lugar. Señor, que se establezca tu reino en este lugar y que a través de mí resplandezca la luz del Evangelio. Eso es una concentración en la tarde, muy pequeñita. No hagan cosas grandes, hagan cosas pequeñas, que de las pequeñas vienen las grandes. Y en la noche, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Nuevamente recibir la fuerza y vaciar, porque mi recipiente en el día se va llenando de muchas cosas, de comentarios, de situaciones, de circunstancias, de realidades, pero en la noche, por encima de la realidad, yo voy a la verdad. Entonces, en la noche que puedan tener el tiempo de recibir las respuestas en el día, de meditar en los encuentros que tuvieron, en lo que sucedió y llevarlo todo al Señor. ¿Qué es esto? Confiar mi vida al Creador. A ver, esto no toma lugar de la noche a la mañana. Es una vida de práctica. Entonces le estoy dando el contenido, lo que ya Dios nos dio, el contenido. Y bueno, ¿cómo yo lo puedo vivir en el día a día? Pues en la mañana, en la tarde, en la noche tienen la palabra y tienen la oración. Recuerden, tengan un método. Miren, yo tengo la palabra en todos lados, en cositos, y lo anoto aquí y lo anoto allá. Y estoy constantemente, ¿por qué? Porque mi mente vuela siempre, mucho. Yo soy una persona que piensa muchísimas cosas. Entonces, ¿qué es lo que el Señor me ha dado? Cambia. No es que vas a dejar pensar porque de pronto es una personalidad o algo que yo tengo. No es que vas a dejar de pensar, es que vas a cambiar el contenido del pensamiento con lo que da vida. Entonces, como número 3, vamos a ver los discípulos dentro de la palabra. Puse algunos ejemplos, ¿no? De los remanentes de la Biblia, porque la Biblia es una evidencia de todas las épocas, de cómo Dios ha obrado a través de su palabra. Es Dios. No fueron las personas, es Dios que ha obrado a través de las personas. Ahora, ¿a qué se aferraron estas personas? Yo meditaba en la vida de José y a veces nosotros pensamos, sí, que José fue gobernador. En Moisés, wow, Moisés tuvo unas respuestas increíbles, vio cara a cara a Dios, wow. Josué, mira, entró a la tierra prometida y ganó todas las batallas. David
venció a Goliat y se hizo rey. Wow, Daniel tuvo una posición muy importante. Y Pablo, bueno, imagínate, evangelizó el mundo. Y la verdad es que los remanentes en la Biblia de diferentes épocas no eran ellos, sino que se aferraron a un pacto, a una misión. Recuerden en la introducción, a un pacto, a una misión y a un método de vida. ¿Qué era eso, Emmanuel? En diferentes épocas, entre cada persona hay miles de años, cientos de años. Ellos se aferraron a Emmanuel y su aspiración no era la posición. Dios los llevó ahí por lo que se aferraron, no al revés. Su aspiración no era la posición, sino su aspiración era disfrutar de Manuel. Ellos tuvieron un tiempo de concentración. Y eso lo pueden leer libremente en la palabra. Todos se aferraron a una fe. Dios está conmigo. Y esa era la respuesta. Todo estaba bien. ¿Tuvieron situaciones difíciles, realidades horrorosas? Sí. No es que ellos no tenían para comer. No, eran situaciones de vida o muerte, difíciles. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios a través de ellos al aferrarse a ese pacto? De lo absolutamente imposible, hacía lo absolutamente posible. José, siendo un esclavo antes de ser gobernador, él tuvo un sueño. Y no es el sueño a lo que se aferró directamente, sino que se aferró a que Dios estaba con José. Dice la palabra, pero Dios estaba con José. Y el faraón dijo, wow, ¿dónde encontraremos a alguien tan lleno del Espíritu de Dios como este hombre? Lo reconoció el entorno. Dios le dio una promesa a Moisés, pero más allá de la promesa le dijo, iré contigo. Es Emmanuel. Josué tenía la promesa de Moisés, claro, él iba a entrar a la tierra prometida, pero Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo. Entonces, es con quien estamos. No nos abrumemos por la misión. Es con quien estamos. Él lo va a cumplir a través de su palabra. David, antes de ser rey, Dios ya lo había escogido. Del último de su casa, el más chiquito. Pero disfrutó de Manuel siendo pastor. Eso era el contenido que lo hizo vencer a Goliat y lo llevó a donde Dios le tenía preparado. Ese era el contenido. Y Daniel, con sus 3 amigos, ellos quedaron cautivos, presos en Babilonia. Pero Dios lo puso en gracia con los jefes y los reyes. Ahora, ¿por qué? Porque ya Daniel había propuesto en su corazón, Emmanuel, no contaminarse con los ídolos. Y dice que oraba 3 veces al día como solía hacerlo. Cuando firmaron el edicto de que lo iban a matar, él dijo, ok, bueno, ¿qué pasó? Nada, no cambió nada, fue a la oración igual como solía hacer antes. Y Pablo nos dice la palabra en Hechos 13:2, después de que oró, se concentró, dice, Dios lo apartó. Entonces, no es directamente el sueño, la promesa, la misión que a veces nos pesa. No es lo grande que Dios hará conmigo, es lo que ya Dios hizo conmigo en lo que yo me voy a concentrar. Entonces, la clave del discípulo es disfrutar diariamente Emmanuel en el tiempo de concentración. Entonces, vamos a ir a la conclusión, ¿verdad? Nuestro tiempo de soledad es el más importante, porque es el tiempo donde estamos realmente, como les decía la semana pasada, desnudos. ¿Qué hago yo en mi tiempo de soledad? No decidan quedarse solos con sus pensamientos, porque sus pensamientos vienen sugestionados por el yo que Satanás creó, por las torres que Satanás levantó en nosotros. Tampoco traten de evadir sus pensamientos con distracciones, llenarse de demasiado entretenimiento. Ahora, ¿está malo entretenerse? No. Solo no negocien su tiempo de concentración. No lo negocien. Tomen la palabra y la oración. Cambien el contenido que sana su cerebro, que sana su corazón, que sana su alma. Experimenten que Dios está con ustedes. Entonces, ser discípulos de las 24 horas, no se confundan, no es hacer algo las 24 horas, es ser alguien las 24 horas. Y esto es un día a la vez. Nosotros nos preocupamos mucho por lo que nos falta y vemos este panorama y decimos, oh, ¿y lo que me falta? No. Es recuerden quién soy las 24 horas, quién está conmigo las 24 horas y vayan a la fuente de vida. El tomar el tiempo de la palabra y de la oración no debería ser un peso. Y se los digo porque es un peso, porque nuestro cuerpo, nuestra carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no quiere. Entonces, yo tengo que tomar una resolución de vida todos los días, una decisión todos los días que me lleva a disfrutar de Manuel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evidenciar si yo
tomo la palabra, la oración, el evangelismo, tomo el tiempo de concentración, así como los remanentes. ¿Qué es lo que voy a evidenciar? Tres respuestas. ¿Qué es lo que se transforma en mí? Bueno, primero entiendo, Cristo verdaderamente resolvió todo y me llamó para estar junto con Él. Ahora yo tengo que abrir los ojos para ver el evangelismo e interpretar mi vida dentro de la soberanía absoluta de Dios. Cuando yo me concentro en ese pacto, me aferro en mi misión, vienen evidencias. ¿Cuáles son evidencias? Tres respuestas. Oye, qué bueno, las respuestas son problemas, crisis y conflictos. Sí, porque es que nunca vamos a dejar de tener problemas, crisis y conflictos. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me aferro a Cristo? Mis problemas se transforman, se convierten en respuestas donde descubro el pacto absoluto de Dios. Incluso mi pasado ya no es un peso ni una herida que me detiene. Y no, pero es que yo sufría, no, sino una plataforma para sostener a otros, que fue lo que sucedió con José. José, todos los problemas cambiaron a respuestas. Y le dijo a sus hermanos, no fue ustedes no me enviaron acá, fue Dios que me mandó acá. Y ahora yo los voy a sostener a ustedes. Que de esa manera podamos ver los problemas, incluso nuestro pasado, que a veces no nos pesa, ¿no? Dentro de la concentración es que pueden descubrir esto, no hay otra manera, no hay otro camino. Ahora, la crisis, ¿en qué se convierte la crisis? En oportunidades para descubrir el plan absoluto de Dios. La crisis en mi presente ya no es de ansiedad, sino lo veo como el proceso de Dios donde obra cada día. Y les confirmo, esto es a lo que yo me aferro, esto es un fórum de mi vida, de no estar ansioso, sino ver mi vida como el proceso en que Dios está obrando cada día. La crisis va a pasar. Ahora, ¿qué va a sacar el Señor de mí en esta crisis? Por eso entonces los conflictos se transforman en puntos de cambio de mi vida para cumplir el objetivo absoluto de Dios. Todo nos va a llevar al evangelismo y al movimiento de evangelismo. Empiezo a ver por qué nací acá, por qué Dios me trajo acá, lo que estoy viviendo ahora como un punto de cambio. Entonces, nuestro futuro se va a transformar en el modelo de evangelismo y de misiones. Se van a transformar en el modelo para las siguientes generaciones. Todo esto con la concentración, sí, les estoy dando el panorama completo. Lo que Cristo les dio, cómo lo aplican a la vida y lo que va a suceder. Véanlo de esa manera. Ahora, ¿qué sucede cuando yo empiezo a ver esto? A cambiar mi perspectiva por la perspectiva de Dios. Pues esas son las tres respuestas. Cambiar mi perspectiva por la perspectiva de Dios, lo que Dios está viendo con todas las situaciones. Imagínense José esclavizado, horrible, después preso, viendo todo mal. ¿Cómo puedo ver con la perspectiva de Dios? A través del tiempo de concentración. Entonces, surgen tres configuraciones. ¿Qué es una configuración? Bueno, cuando algo está configurado, está predeterminado, está definido. Eso ahí no cambia. El mejor ejemplo es con el teléfono. Mi papá siempre me decía, yo no sé qué le hice a este teléfono, se me desconfiguró. Entonces yo tenía que volver a configurarlo, a colocarle las cosas donde iban y donde estaba todo predeterminado. Entonces, ¿qué se configura en mí? Bueno, a través de esta vida de fe como discípulo, Dios me convierte en una torre firme de la palabra. No comparto mis experiencias, no comparto mis consejos, comparto mi vida como una evidencia dentro de la palabra. Y Dios me convierte en un guarda del campo con la oración. Los remanentes no, Dios no los llevó hasta la cumbre espiritual. Realmente, a ver, se me fue la idea, ¿no? Pero no fue que los llevó a la cumbre, ellos ya eran la cumbre. Entonces, Dios los convirtió en una torre firme de la palabra. Dios los convirtió en un guarda del campo con la oración. Eso es lo que se va a configurar en mí. Entonces voy a buscar siempre la palabra. Cuando esté en el campo, en vez de pelear con la gente, en vez de atravesarme con todo, voy a ir a la oración directamente y Dios nos va a convertir en una antena que comunica con el evangelismo. Esa es la realidad. Eso es lo que se va a configurar en mí. Entonces el Señor nos está poniendo un panorama completo de nuestra vida, de ese itinerario por el cual Él nos guía. ¿Qué es lo que desea Dios de nosotros? Demasiado, ¿no? Concéntrense en el contenido de Cristo. Tomen a Cristo como un modelo de vida. Sigan a Cristo. Eso es creer en Jesucristo. Entonces, levantémonos como el modelo de sanidad para el futuro. Que sus hijos los vean, que los puedan copiar.
Y a ver, esto no se trata de que entonces si no me concentro, Dios no me va a responder. Eso es lo que tú quieres decir, Jan. Que si yo no me concentro las 24 horas, Dios no me va a responder. No, 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 es al contrario. Dios siempre está respondiendo, pero por no concentrarme, es que yo no lo puedo ver y quedo atrapado en el sistema de Satanás, en el engaño. Se lo repito, no es que si yo no me concentro, Dios no me va a responder. Al contrario, Dios siempre está dando respuestas, pero por yo no concentrarme es que no lo puedo ver y quedo atrapado en las quejas, en el dolor, en el sufrimiento, en el pasado. Por eso no puedo sanar. Entonces, tomemos el tiempo de concentración. Amén. Vamos a ir a la oración con el mensaje para finalizar este tiempo. Y me gustaría que oraran ahí donde están, junto conmigo con el mensaje. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por haberme escogido, salvado y llamado para tu obra. Te pido que cada día me enseñes a disfrutar del pacto de Jesucristo, quien ha resuelto todos los problemas. Que pueda aferrarme a la misión de vida, que no busco otras cosas sino establecer tu reino en mí y en esta tierra. Y que pueda cada día ir a mi aposento alto donde soy recreado y mis ojos se abren para ver desde tu perspectiva todas las cosas. Enséñame a ser el discípulo deseado por ti, que pueda concientizar las 24 horas quién soy y que las fuerzas de las tinieblas que obran para engañarme y que engañan al mundo sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.